Renacimiento. Hice un esfuerzo consciente para evitar cada oportunidad de estar cerca de Jason Miller cuando dijo que iba al mercado a comprar ropa para Megan Quinn y su hija. Inventé una excusa diciendo que necesitaba trabajar en la estación de autobuses. Dijo que tenía una deuda de gratitud con Megan. Entonces la trajo del campo, la instaló en mi casa y me la dejó para que la cuidara. Me di la vuelta y me dirigí a un pueblo cercano para aprender a tostar semillas de girasol, ignorándolo por completo. En mi vida anterior, hice todo lo que pude para casarme con Jason Miller. Le di la mejor vida que pude ofrecerle. Pero una vez que comencé a hacer negocios y a ganar dinero, Megan se puso celosa y me acusó falsamente de sabotaje y robo. Y cuando más necesitaba a alguien, cuando esperaba que Jason diera un paso adelante para defenderme, él se puso de su lado e incluso dio falso testimonio a su favor, enviándome a prisión. Morí allí, llena de arrepentimiento y resentimiento. Mientras tanto, él heredó todo por lo que yo había trabajado y vivió feliz para siempre con Megan, como si todo fuera legítimamente suyo. Después de trabajar otro largo día en la estación de autobuses, arrastré mi cuerpo exhausto hasta casa. Justo cuando llegué a la entrada del callejón, vi a Jason esperando en la puerta. Emma, vamos juntas al mercado mañana, ¿vale? Acabo de volver del campo y no tengo ropa bonita que ponerme. ¿Podrías recoger algunas más para mí? Preguntó con una sonrisa. Al escuchar su voz familiar, mi mente, que se sentía nublada como un desastre brumoso, de repente se aclaró. Realmente había regresado. Había renacido, había regresado al tercer día después de que Jason Miller, el joven educado, volviera al condado desde el campo. Él era el prometido que mis padres me habían arreglado cuando éramos niños. También era conocido en este barrio como un intelectual destacado, el único que había recibido educación superior. En aquel entonces, para responder al llamado nacional, se mudó a una remota aldea de montaña para ayudar a los agricultores locales y solo había regresado hacía unos días gracias a las últimas políticas. Para todos los vecinos, era un niño de oro, admirado por todos. Las mujeres hacían fila con la esperanza de casarse con él. Y yo solo era una mujer pobre y aburrida sin nada especial. Alguien con la suerte de tener un compromiso de la infancia organizado por nuestros padres. Le di una suave sonrisa y le dije con calma, olvídalo. Tengo que trabajar en la estación de autobuses mañana. No tengo tiempo. Jason se detuvo un segundo, la emoción en sus ojos se congeló. Frunció el ceño y me miró, percibiendo claramente que algo había cambiado drásticamente en mí. Su tono se volvió frío. Emma Carter, ¿sabes siquiera lo que dices? Mantuve la expresión serena, pero un dolor agudo y silencioso me retorció el corazón. En mi vida pasada, obedecí a Jason en todo para casarme con él. Estaba dispuesta a darlo todo. Gasté mis ahorros para comprarle ropa. Cuidé de Megan y su hija como una criada. No, peor que una criada. Cocinaba, limpiaba y las observaba ser cariñosas delante de mí, fingiendo no verlas. Y al final, fue Megan quien me acusó de un delito que no cometí. Y fui a la cárcel por su culpa. Una vez deseé desesperadamente que Jason testificara a mi favor, que dijera una palabra justa por mí. En cambio, permaneció callado e indiferente, e incluso mintió por ella en el juicio, enviándome a prisión con sus propias manos. Jason, ¿no te he sido suficientemente buena? Siempre dijiste que te debía algo. Que solo accediste a ir a trabajar al campo para que yo pudiera quedarme en el condado. Pero siempre supe que alguien como yo, que ni siquiera sabía leer ni escribir una sola palabra, no tenía cabida en un programa como ese. En mi vida pasada, te lo di todo. Cualquier deuda que te debía, la he pagado por completo. Pero lo que le debes a Megan, ¿por qué debería ser yo quien lo pague? En mi vida pasada, acepté ir al mercado con Jason. Gasté todos mis ahorros en comprarle ropa a él, a Megan y a su hija. Mientras tanto, ni siquiera reemplacé la ropa remendada que llevaba. Más tarde, lo vi sosteniendo a la hija de Megan en brazos, Megan a su lado con ropa nueva. Parecían una familia de verdad. ¿Y yo? Lo seguía con mi ropa vieja y andrajosa. Y me miró con frío asco. Me preguntó qué quería decir, pero mantuve la calma. Sé exactamente lo que dije. Si no hay nada más, voy a descansar. Ahora. Jason me miró fijamente, atónito, sin poder creer lo que oía.
Me di la vuelta y me alejé. Se quedó allí, dudando, tocó la puerta 2 veces y, al no recibir respuesta, finalmente gritó, Emma Carter, no puedo creer lo despiadada que te has vuelto. Si tienes el valor, no vuelvas a buscarme nunca más. Lo oí todo alto y claro. Por la ventana, lo vi irse enojado. Extrañamente, sentí una oleada de alivio. No quería enredarme más con él. No quería volver a tener nada que ver con él. Abrí el tarro de arroz, planeando cocinar algo, solo para encontrarlo completamente vacío. Fue entonces cuando recordé. El primer día que Jason regresó al condado, temí que pasara hambre y le di todo el arroz y la carne curada que había guardado durante tanto tiempo. Al recordarlo ahora, qué tonta había sido. Solo pude sonreír con impotencia y decidí salir a buscar algo de comer. En cuanto llegué al final de la calle, me invadió un olor delicioso. Giré la cabeza y vi, justo dentro de la casa de Jason Miller, una mesa llena de comida. Allí estaba la carne curada salteada que le había dado, las verduras frescas que acababa de comprarle y un gran tazón de arroz blanco. Jason estaba sentado en la cabecera de la mesa, sostenía en brazos a Lily, la hija de Megan Quinn. Megan se afanaba por servirle atentamente. Cuando Jason fue enviado al campo siendo un joven educado, casi murió de hambre. Fue Megan quien le dio un tazón de arroz frío que le salvó la vida. Durante los años siguientes, trabajó a diario en la comuna como miembro de su familia. El gobierno incluso asignó provisiones adicionales para mantenerlos a ambos. Incluso ahora, tras regresar al condado, trajo consigo a Megan y a su hija. Todos decían que Megan era bondadosa y que había recibido su recompensa kármica, pero yo era la única que sabía la verdad. En mi vida anterior, escuché a Megan charlar y reír con su hija. Se jactaba de cómo usó un tazón de arroz frío en mal estado para engañar a alguien y que la apoyara voluntariamente. Más tarde, incluso supe que el exmarido de Megan la había abandonado porque no soportaba su explotación y su pereza. Se fue silenciosamente una noche sin decir palabra. La llegada de Jason había sido una bendición. Él apareció justo a tiempo para cubrir las dificultades que estaban a punto de enfrentar. Tras saber la verdad, se lo conté a Jason de inmediato. Nunca esperé que me atacara, llamándome cruel y mezquina, incluso paranoica. Luego se dio la vuelta y le contó a Megan todo lo que había dicho. Eso, al final, se convirtió en la chispa que encendió las falsas acusaciones que me llevaron a prisión. El olor a carne me revolvió el estómago y tragué saliva instintivamente. Jason captó ese preciso instante. Sonriendo con suficiencia, dijo, Emma, no me digas que no tienes nada para comer. Mientras hablaba, cogió un trozo de carne curada y se lo dio a Lily. Ella entrecerró los ojos, encantada, y se giró hacia mí, radiante. Papá, qué rica está esta carne. No voy a mentir, oírla llamar papá a Jason me conmovió profundamente. Había aceptado a la hija de Megan como suya. La trataba como a su esposa y parecía complacido. La atrajo hacia sí y sonrió. Megan, ven a sentarte a comer. Deja de hacer tonterías. Entonces, con una mirada de suficiencia en el rostro, se volvió hacia mí. Emma, si admites que te equivocaste, tal vez te dejes cenar con nosotros. Lo ignoré por completo. En mi vida pasada, aunque había aceptado ir al mercado con Jason y les había comprado a él, a Megan y a su hija toda esa ropa nueva, nunca pude comer esta comida. Todo porque Lily me miró con asco y dijo, no quiero comer con esta persona asquerosa y sucia. Megan se quedó de pie, fingiendo estar avergonzada, y se disculpó sin mucho entusiasmo. Lo siento, tía Emma. La pequeña no quiere decir nada con eso. A veces simplemente suelta la verdad. Me quedé allí, incómoda y humillada, sin saber si quedarme o irme. Jason no dudó. Me regañó y me echó, lanzándome 2 bollos fríos y duros como piedras. Habían pasado tantos años, pero yo seguía viviendo como una mendiga. Volviendo del recuerdo, le lancé a Jason una mirada fría. Su rostro se ensombreció, visiblemente disgustado por mi falta de respuesta, pero no dije nada y me marché. Fui a un puesto callejero y comí un tazón de fideos fríos. Solo después de terminarlos lentamente volví a casa. Para cuando volví al callejón, el cielo se había oscurecido. Jason y los demás llevaban mucho tiempo esperándome. Cuando me vio regresar lentamente,
Su rostro se ensombreció al instante. Emma Carter, ¿haces esto a propósito?, espetó. Levanté la vista, manteniendo la calma. ¿Hacer qué a propósito? ¿Sabías que Megan y Lily iban a pasar la noche en tu casa? No me digas que llegaste a casa por casualidad. Tan tarde, me acusó. Sus palabras me recordaron que ese mismo día, en mi vida anterior, Jason había decidido mudar a Megan y Lily a mi casa. Después de todo, Megan era viuda, y Jason, recién llegado del campo, seguía bajo la atenta mirada. Para evitar rumores de los entrometidos del vecindario, las arregló para que vivieran conmigo y así pudiera cuidarlas como una criada. Y lo triste fue que, estúpidamente, acepté. Las cuidé durante un año entero y terminé dándoles la oportunidad perfecta para arruinarme. Al ver que no respondía, Jason frunció el ceño, listo para regañarme de nuevo. Pero justo entonces, Lily rompió a llorar. Papi, mami, quiero dormir. Esta mala mujer no me deja dormir. Estoy tan cansada. Megan la levantó rápidamente, con lágrimas en los ojos. Emma, si de verdad no nos quieres aquí, dilo sin rodeos. No hay necesidad de jugar con nosotras así. No me importa si me tomas el pelo un poco, pero Lily todavía es una niña. Está débil y no puede quedarse así en el frío. En cuanto Megan pronunció esas palabras, el corazón de Jason se derritió de compasión. Su rostro se ensombreció de frustración, en un instante, corrió hacia mí, me agarró del cuello y me arrastró hasta la puerta, abriéndola a la fuerza. Apreté los dientes y no me moví ni un centímetro. Pero antes de que pudiera reaccionar, Jason metió la mano bruscamente en mi bolsillo y me arrebató la llave. Al resistirme, me miró con ojos desorbitados y me dio 2 bofetadas. Emma Carter, cada vez eres más desagradecida, gruñó. ¿Te atreves a ignorar lo que digo ahora? Con un fuerte tirón, me arrancó el bolsillo del pantalón, dejando al descubierto parte del muslo. Tras tomar la llave, me apartó con asco. ¿De qué sirves si no mueves un dedo sin montar un berrinche? Me desplomé en el suelo hecha un desastre, tapándome el desgarrón del pantalón, con el cuerpo temblando de rabia. Jason Miller, esto es allanamiento. Estás entrando ilegalmente en mi casa. No le importó en absoluto. Abrió la puerta con naturalidad e hizo pasar a Megan y Lily. Luego, dándose la vuelta con satisfacción, me dijo, todos en esta calle saben que soy tu prometido. Entrar en tu casa es perfectamente natural. Estaba tan furiosa por sus palabras desvergonzadas que ni siquiera pude responder. Porque sabía que, aunque intentara detenerlo, obligaría a Megan y a su hija a vivir aquí. Una vez que la seguía dentro, vi que mi hogar, antes ordenado, estaba patas arriba. Megan y Lily se habían apoderado de mi cama, tirando mi ropa de cama y almohadas al suelo, y sacando mi ropa del armario al sofá, que ahora estaba cubierto con sus cosas. Emma, cariño, dijo Megan con una sonrisa falsa. Lily está frágil y no puede dormir en el suelo. Me temo que tendrás que dormir allí. Antes de poder responder, Jason hizo un gesto de desdén con la mano. Por supuesto que está durmiendo en el suelo. ¿Qué? ¿Crees que te vamos a hacer dormir a ti y a los niños en el suelo? No dije nada, actué como si aceptara todos sus arreglos. No fue hasta que Jason se fue que comencé a ordenar en silencio. Si querían quedarse aquí, bien. Déjalos. Yo simplemente me iría. Espero que estuvieran preparados para las consecuencias. Esa noche fui a descansar al desordenado trastero de al lado. Temprano a la mañana siguiente, me dirigí a la cooperativa de suministros para trabajar. Estaba ocupada explicando la mercancía a los clientes cuando Jason entró con Megan a cuestas. Megan me miró con un dejo de envidia en los ojos, especialmente cuando recibí mi recompensa mensual, un trozo de carne de cerdo fresca. Sus ojos se iluminaron con un deseo apenas oculto. Esa noche, justo cuando terminaba de freír un plato de cerdo, Jason trajo a Megan y Lily nuevamente. Justo delante de mí, sin una pizca de vergüenza, sirvió cuencos para los 3. Mientras comían el cerdo que yo había cocinado, me ordenó, como siempre, que friera más carne para Megan y su hija. No pude evitar reírme amargamente. Jason Miller, ¿te invité a cenar? ¿Cuándo te volviste tan desvergonzado? Frunció el ceño y golpeó los palillos sobre la mesa. Emma Carter, ¿cuándo te volviste tan tacaña?
Es solo un poco de carne. ¿De verdad tienes que ser tan mezquina? Trabajas en la cooperativa. No me digas que no te sobran unas lonchas de cerdo. Luego añadió, y a partir del mes que viene, no os molestéis en aparecer más por la cooperativa. Megan asumirá tu puesto. Al oír eso, golpeé la mesa con la mano y me levanté. ¿Por qué? Jason me miró con disgusto. Su boca se torció, pero no dijo nada. Aún así, lo vi claramente maldiciéndome en silencio. Una musaraña. Luego, con una sonrisa de suficiencia, añadió, en fin, ya le dije a tu supervisor que te vas a casar y formar una familia. El puesto ya está vacante. Aunque sufrí exactamente lo mismo en mi vida pasada, volver a vivirlo me erizó la cabeza de ira y me estremeció todo el cuerpo. Pero me obligué a mantener la calma. Entrecerré los ojos con claridad. ¿Quieres que renuncie a mi trabajo? Bien. Págame 50 yuanes de indemnización. Si no, armaré un escándalo en la estación. Prefiero volver allí y armar un escándalo que entregarles algo a ustedes dos. Jason entrecerró los ojos. Él no quería aceptar, pero ante la calma y las súplicas de Megan, finalmente, a regañadientes, me entregó los 50 yuanes. Después de presentarle a Megan al administrador de la cooperativa, tomé el dinero y me fui a un pequeño pueblo fuera del condado. Gracias a mis recuerdos de mi vida pasada, sabía que había una familia en ese pueblo experta en tostar semillas de girasol. En aquel entonces se hicieron bastante conocidos y ganaron una buena cantidad de dinero. Ahora que ya no tenía trabajo, planeé iniciar mi propio negocio tal como lo había hecho en mi vida anterior. Utilicé dinero para persuadirlos y pagué la matrícula. Después de una semana aproximadamente de aprendizaje, una vez que dominé tanto la técnica como la receta, regresé al condado con alegría. Lo que no esperaba era que en la corta semana que estuve fuera, mi casa se hubiera convertido en un completo desastre, saqueada como si la hubieran robado. Se me encogió el pecho al mirar los armarios volcados. Efectivamente, el dinero que tenía escondido dentro había desaparecido. Ese era el dinero que pensaba utilizar para iniciar mi negocio de semillas de girasol tostadas. Entré furiosa en la casa de Jason Miller e interrogué directamente a Megan Quinn. ¿Me robaste el dinero que dejé en mi armario? Su rostro se puso pálido e inmediatamente se agachó detrás de Jason. Con tono lastimero, dijo, Emma, ¿estás segura de que no te equivocas? Puede que seamos gente del campo, pero jamás haríamos algo así. Sé que nunca te hemos caído bien ni mi hija ni yo. Si es tan grave, simplemente no nos quedaremos más en tu casa. En ese momento, Lily me miró con odio y de repente corrió hacia mí, hundiendo sus dientes con fuerza en mi muñeca. Mala mujer. Intimidaste a mi madre. Te voy a morder hasta la muerte. Con dolor, instintivamente lancé el brazo, haciendo que Lily cayera al suelo. Jason perdió los estribos al instante. Sus ojos ardían de rabia, como si quisiera tragarme entera. Se abalanzó sobre mí, me agarró del cuello y gritó, Emma Carter, ¿estás loca? ¿Qué derecho tienes a acusar a Megan de robarte tu dinero? ¿Tienes alguna prueba? Espeté furiosa, señalando el desastre dentro de mi casa. No he vuelto en días. ¿Quién más podría ser sino tú? ¿O acaso mi dinero se fue volando solo? Jason se quedó paralizado un momento, pero enseguida se irguió y se burló. ¿Quién sabe qué clase de plan estás tramando esta vez? La última vez me estafaste $50 por un trabajo en la cooperativa. Quizás ahora estás fingiendo un robo solo para incriminarnos. ¿Crees que te estoy incriminando? Ladré. Bien. A ver qué opinan los demás. Salí hecha una furia de la casa y grité a voz en cuello calle abajo. Ya había algunos vecinos merodeando por la casa de Jason, viendo el drama. Mi grito provocó aún más. Como ya había decidido que nunca me casaría con Jason en esta vida, pensé que no tenía nada que perder. Mejor quemarlo todo. Allí mismo, en la calle, delante de todos los vecinos y bajo la mirada aterrorizada de Jason, con la mirada fija, lo expliqué todo. Cada detalle de lo que había sucedido en los últimos días. Jason salió corriendo tras de mí con los ojos como platos. Al ver la rapidez con la que se había formado una multitud, intentó detenerme. Pero era demasiado tarde. Solo llevo una semana fuera,
les dije a todos, y mi casa estaba destrozada como si la hubieran robado. Incluso el dinero que tanto me costó ahorrar durante años se ha esfumado. Y ahora me está dando la espalda, acusándome de inventarlo para desprestigiarlos. Bueno, juzguémoslo todos. ¿Quién miente? Muchos vecinos ya conocían mi carácter y enseguida salieron en mi defensa. ¿Te robaron? Deberías llamar a la policía de inmediato. Alguien dijo, ha estado desaparecida casi una semana. Todos podemos dar fe de ello. Otro añadió, vi a esa mujer merodeando por su casa estos últimos días, rebuscando entre las cosas cuando no estaba. Podría haber sido ella quien lo robó. Escuché que Jason Miller trajo a una viuda con una hija del campo. Supongo que es verdad. Sí. Y ahora está haciendo que su prometida se encargue de ellos. Si ese fuera mi prometido, lo habría dejado en el acto. Lo habría llamado el único hombre educado de la cuadra. Ja, es peor que el viejo loco de Frank. La charla de la multitud se hizo más fuerte e intensa, pasando de mi situación a una crítica mordaz del propio Jason. Su rostro palideció como un fantasma. Siempre había menospreciado a los vecinos, creyéndose mejor solo por haber leído algunos libros más, y a menudo los llamaba analfabetos. Ahora que tenían la oportunidad de burlarse de él, no se guardaron nada. Ante la avalancha de escarnio público, Jason se quedó allí indefenso, sin palabras. Megan y Lily, sin embargo, parecían completamente imperturbables, como si estuvieran acostumbradas a este tipo de escena. Llorando dramáticamente, se arrojaron a los brazos de Jason. Jason, sollozó Megan, siempre supe que Emma me odiaba. Probablemente desearía que desapareciera, pero no tenía por qué humillarme así. No le robé su dinero. Solo quiere que me odies. Si hubiera sabido que esto pasaría, te habría dejado morir de hambre cuando llegaste al campo. Así no me acusarían de ladrona hoy. En cuanto Megan sacó a relucir el pasado, Jason quedó como un completo idiota, completamente absorto en sus pensamientos. Sus ojos se pusieron verdes mientras me miraba fijamente. De repente, estalló en furia. Basta, Emma Carter. ¿Qué tonterías dices ahora? Discúlpate con Megan de inmediato y pídele perdón. Si no te perdona, ni se te ocurra casarte conmigo en esta vida. Al oír eso, no pude contener mis emociones. En mi vida pasada, esas mismas palabras podrían haberme humillado y rogado perdón. Pero ahora sentía un fuego ardiendo en el pecho que no tenía intención de reprimir. Sin dudarlo, agarré el cubo de basura que estaba a mi lado y se lo arrojé directamente a Jason Miller y a las dos mujeres King. Estaba en medio de su arrogante pose cuando la basura lo salpicó por completo. Megan gritó mientras una sopa apestosa y restos sin identificar le salpicaban la cara. Solté una risita fría, mi expresión carente de cualquier calidez. ¿Casarme contigo, Jason Miller? Déjame decirte algo. Prefiero quedarme soltera el resto de mi vida que casarme con una escoria como tú. Hubo una explosión de vítores y aplausos de los vecinos de alrededor. Gritaron palabras de aliento, haciendo que Megan se sonrojara de ira, aunque no se atrevió a actuar. En cambio, tiró con resentimiento de la pernera del pantalón de Jason, claramente intentando que la defendiera. Pero Jason se quedó allí parado, aturdido, con la basura aún goteando de él. Ni siquiera se molestó en arreglarse la rosa que llevaba en el pelo. Me miró confundido y tartamudeó, ¿no casarte conmigo? Emma, estás bromeando, ¿verdad? Dijiste que querías casarte conmigo y solo conmigo en esta vida. Me burlé y reí con amargura. ¿Casarme contigo? Estoy segura de que esa encantadora viuda a tu lado estaría encantada de darte un bebé gordo. En cuanto dije eso, la gente a nuestro alrededor estalló en carcajadas. Todos en la calle ya habían estado cotilleando sobre la relación poco clara de Jason con Megan. Simplemente nunca se había dicho en voz alta. Ahora que había roto el silencio, los susurros se convirtieron en una tormenta de juicios. Jason me miró fijamente, con el rostro incómodo y contraído. Emma, no bromees así, murmuró. Megan y yo somos inocentes. Si se corre la voz, ¿cómo esperas que se enfrente a la gente? Fruncí los labios en una sonrisa burlona, sin ganas de discutir. Basta. ¿Me vas a devolver el dinero que me robaste o no? Si no, llamo a la policía.
Jason se quedó atónito e instintivamente miró a Megan, quien dejó escapar un suave gemido entre lágrimas. Jason, tú tampoco me crees, dijo ella, forzando una lágrima. Él abrió la boca, me miró y finalmente se quedó callado. Ese silencio me lo dijo todo. Sabía que había tomado su elección. Sin decir otra palabra, caminé directo al kiosco de prensa de la esquina y llamé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, la multitud afuera de la casa de Jason había crecido aún más. Uno a uno, los vecinos comenzaron a exponer todo sobre la relación de Jason y Megan. Para todos, su relación era vergonzosa, e incluso la policía miró a la pareja con desprecio. Mientras yo iba a la cabeza, los oficiales registraban mi casa. Oficial, antes que nada, me gustaría denunciar a Jason Miller y Megan Quinn por haber ingresado ilegalmente a mi casa y haberme quitado la llave por la fuerza. Apenas lo dije, Jason vino corriendo y me agarró el brazo con fuerza en un intento de detenerme. Su voz era baja y temblorosa. Emma, por favor, no delante de toda esta gente. No hagas una escena. Acabo de regresar del campo. Ahora tengo un futuro. ¿De verdad quieres arruinar todo el esfuerzo que he hecho? Simplemente cancela el informe. Hablaremos. Está bien, haré lo que digas. Lo miré, vi el cálculo detrás de sus ojos y supe inmediatamente que ni una sola palabra que decía era sincera. Al pensar en lo que había sufrido en mi vida pasada, mi corazón se convirtió en hielo. Jason asumió que mi silencio significaba que estaba dudando y se suavizó. Oficial, todo esto es solo un malentendido. Nada de esto es real. Pero liberé mi brazo de su agarre y dije rotundamente, no es real. Entré en la casa y saqué el par de pantalones que se habían roto cuando me obligó a sacar la llave. El desgarro se extendía desde el bolsillo hasta el tobillo. Oficial, estos pantalones se rompieron cuando Jason Miller me registró violentamente y me quitó la llave. Todo el color desapareció del rostro de Jason, parecía que iba a desplomarse. Ignoré la mirada desesperada en sus ojos y caminé hacia el armario donde había escondido el dinero. Megan lo había destrozado por completo. Solía guardar todos mis ahorros aquí, dije. Pero después de una semana de ausencia, Megan Quinn me lo robó. Miren mi casa. Está patas arriba. Los agentes inmediatamente se fijaron en Megan. Su cuerpo temblaba y el pánico le llenaba los ojos. Aún así, intentó negarlo. No me llevé nada. Emma, te lo estás inventando. No te robé el dinero, gritó Megan. Agente, me está acusando falsamente. Y no entramos en la casa. Me invitó a quedarme. No pude evitar reírme a carcajadas. Miré directamente al agente y respondí con seguridad, agente, todos los vecinos saben que Jason Miller y yo estuvimos comprometidos desde niños. Déjeme preguntarle, ¿qué clase de prometido toleraría que otra mujer con una relación turbia con su prometido viviera bajo su techo mientras espera que cocine y limpie para ellos? Hice una pausa y dije con los dientes apretados, a menos que la obligaran. Toda la multitud guardó silencio y volvió la mirada hacia Jason y Megan. En mi vida pasada, había muerto en prisión, acusada injustamente. Esta vez, quería que todos vieran claramente lo falso que era Jason Miller y la clase de persona que Megan Quinn era realmente bajo su frágil rostro. Miré fríamente a Megan. Incluso si hubiera aceptado dejarte vivir en mi casa, la pusiste patas arriba y me robaste el dinero. ¿Así es como me lo pagas? Bajo la presión de las escaleras del oficial, estuvo a punto de derrumbarse. Instintivamente agarró a Lily y forzó una sonrisa torcida. Emma, me malinterpretaste. Solo estaba tratando de limpiar tu casa. No quise estropear nada, pero ya había esperado ese tipo de excusa, así que de repente dije, entonces, ¿por qué no dejas que el oficial te registre? Probablemente ese dinero todavía esté contigo. Megan se quedó paralizada, luego sonrió con suficiencia y recuperó el equilibrio. Fingiendo falsa inocencia, dijo tímidamente, claro, pero Emma, si no encuentras dinero en mí, ¿entonces qué? Si me equivoco dije claramente me arrodillaré y te pediré disculpas en el acto. Megan dejó de protestar de inmediato e incluso extendió los brazos, indicando que estaba dispuesta a ser registrada, pero calculó mal. Por lo que sabía de mi vida pasada, ya sabía dónde había escondido el dinero, dentro del zapato de Lily.
Se lo expliqué en voz baja a los agentes y a las 2 tías del barrio que se habían ofrecido a ayudar con la búsqueda. Entonces actuamos juntas. Una de las tías sujetó a Megan mientras el agente le quitaba los zapatos a Lily e inmediatamente encontró más de 300 yuanes que me habían robado. Finalmente, respiré aliviada al recuperar el dinero. Miré el rostro pálido de Megan y pregunté fríamente, ¿todavía quieres negarlo? ¿Decir que ese dinero es tuyo? Incluso Jason, que había permanecido en silencio un rato, miró a Megan con incredulidad. Su voz temblaba incontrolablemente. Megan, ¿de verdad robaste el dinero de Emma? ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Apretó la mandíbula y me miró con resentimiento, todavía intentando negar la verdad. No, ese es mi dinero. Emma, no tienes pruebas de que sea tuyo. Todos ustedes se están uniendo contra mí. Jason, ¿vas a quedarte ahí parado y dejar que me calumnien? Ayúdame. Ayúdanos. Antes de que pudiera decir nada, el oficial intervino. Si ese dinero es realmente tuyo, entonces explícame de dónde salió. Los billetes están numerados. Podemos rastrear su procedencia y ver si están relacionados contigo. El rostro de Megan se puso pálido como la muerte. Comenzó a forcejear contra las mujeres que la sujetaban y accidentalmente arañó a una de ellas, lo que le valió una fuerte bofetada. Robas y luego actúas como una víctima, se enojó la tía. Añadí con calma, ese dinero era mi sueldo de la cooperativa. Puedes comprobarlo. En cuestión de minutos, los oficiales confirmaron la verdad con los registros de la cooperativa. Megan Kim fue arrestada en el acto, y esta vez, ni siquiera Jason pudo salir airoso. Con el cargo adicional de entrar a mi casa, probablemente ambos enfrentaban penas de prisión. Cuando estalló el incidente, los padres de Jason corrieron hacia allí tan pronto como escucharon la noticia. Pidieron hablar conmigo en privado, con la esperanza de que retirara los cargos y salvara a su hijo de la cárcel. No quería estar de acuerdo, pero al final no podía ignorar todo lo que el señor y la señora Miller habían hecho por mí a lo largo de los años. Después de que mis padres fallecieron, fueron el señor y la señora Bryant Miller quienes ayudaron a enterrarlos. Cuando era niña, a menudo me traían comida y golosinas, siempre preocupados de que pasara hambre. El señor Miller me preguntó qué sería necesario para cancelar los cargos. Dije, lo consideraré con una condición. Debes darme un documento firmado que finalice oficialmente el compromiso entre Jason y yo. Después de todo lo que pasó, añadí, no hay forma de que podamos estar juntos algún día. Ambos quedaron atónitos pero al final aceptaron. Ante mi insistencia, firmaron el documento de disolución del compromiso e incluso informaron a los vecinos sobre ello. Cuando sacaron a Jason de la estación de policía, la señora Miller me tomó la mano con lágrimas en los ojos. La señora Miller me entregó un poco más de 100 yuanes. Emma, es cierto que Jason te hizo daño. Después de todo, él no estaba destinado a ser parte de tu familia. Nunca le había pedido dinero prestado. Así que simplemente asentí, le di las gracias y me di la vuelta para irme. Después de salir de la comisaría, no volví a casa. En lugar de eso, fui directamente al mercado más concurrido en busca de una tienda, algo de tamaño modesto, para comenzar mi negocio de semillas de girasol tostadas. Durante varios días, exploré todos los lugares animados del condado. Salí temprano cada mañana y regresé tarde por la noche. Después de mucho esfuerzo, finalmente conseguí una tienda. Pero cuando llegué a casa esa noche, noté que había alguien agachado cerca de la puerta. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era Jason Miller. Parecía desgastado y desaliñado, con el cabello enredado y claramente sin cuidarse. Cuando me vio, rápidamente se puso de pie de un salto y caminó nervioso. Le tomó un largo momento hablar. Emma, has estado muy ocupada todos estos días, ¿verdad? Te he buscado muchísimas veces, pero nunca estabas en casa. Mientras él continuaba acercándose, instintivamente fruncí el ceño y di medio paso hacia atrás. Mi voz salió fría y distante. Eso es asunto mío. ¿Qué le trae por aquí esta vez, señor Miller? Si está aquí para abogar por Megan, no desperdicie su aliento. Su expresión vaciló. Por un momento, el dolor brilló en sus ojos junto con el peso de los recuerdos y el arrepentimiento. Emma,
¿De verdad me ves como alguien que no sabe distinguir el bien del mal? Juro que nunca pensé que Megan realmente te robaría. Solo quería que ella se quedara en tu casa por un tiempo. ¿Y luego qué?, le respondí rápidamente, interrumpiéndolo y dejándolo sin palabras. No importaba cuáles fueran sus intenciones originales. En el momento en que permitió que Megan y su hija hicieran lo que quisieran en mi casa, ya había cruzado una línea que nunca podría perdonarse. Solté una breve risa y señalé hacia las sombras. Tal vez ahora debería empezar a centrarse en la mujer que le salvó la vida. ¿No decía siempre que Megan lo salvó de morir de hambre? Entonces, ¿por qué la está descuidando ahora? Su rostro se puso rígido y, antes de que pudiera reaccionar, Lily salió disparada de detrás de un pilar y abrazó su pierna, mirándome con abierta hostilidad. ¡Qué mala mujer! ¿Enviaste a mi madre a la cárcel? ¿Ahora también quieres robarme a mi padre? En el momento en que le escuché llamarlo papá, no pude evitar reír. Solo Jason había sido liberado de la comisaría. Su papel en el robo fue menor, no había participado directamente. Además, había firmado una declaración de clemencia, por lo que lo dejaron ir. Pero para Megan, la prisión era casi una certeza. Sonreí con suficiencia. Oficial Miller, su hija seguro que es protectora. Será mejor que tenga cuidado de que no se haga una idea equivocada. Jason parecía nervioso, claramente a punto de explicar su relación con Lily, pero antes de que pudiera decir una palabra, Lily estalló en lágrimas. En cuestión de minutos, varios vecinos curiosos asomaron la cabeza para ver qué estaba pasando. Avergonzado, Jason solo pudo levantar a Lily y retirarse al interior de la casa. Desde ese día, Lily se aferró a él como pegamento. Cada vez que él intentaba salir de la casa, ella lo seguía a todas partes, llamándolo papá en voz alta para que todos lo oyeran. Aunque él negó repetidamente la relación, la noticia se extendió rápidamente por todo el condado. Pronto, todos supieron que Jason Miller, el otrora respetado y educado joven de Red Star Street, había regresado del campo con una hija. Harto y molesto, Jason una vez intentó ahuyentar a Lily, pero ella inmediatamente hizo un berrinche dramático en su puerta, gimiendo, sollozando, atrayendo a una multitud e incluso llamando a la policía para mediar. Después de eso, no tuvo más remedio que abandonar la idea. Pero nada de esto tenía ya mucho que ver conmigo. En los días siguientes, poco a poco fui poniendo en marcha mi tienda de semillas de girasol. El día de la inauguración invité a todos los vecinos a que vinieran a probar algunas muestras. Todos quedaron encantados con lo crujientes y sabrosas que eran las semillas, e incluso preparé varias variaciones de sabores únicos. Al igual que en mi vida pasada, la tienda fue un éxito instantáneo. Casi vendí todo mi stock ese primer día. Esa noche, mientras contaba mis ganancias camino a casa, no pude evitar sonreír para mí misma, calculando cuánto había ganado. Entonces, una voz familiar me llamó, interrumpiendo mis pensamientos. Emma, escuché que tu negocio de semillas de girasol fue muy bien hoy. ¡Felicidades! Miré hacia arriba y me di cuenta de que inconscientemente había caminado hacia la entrada del callejón justo al final de la calle de la casa de Jason. Se quedó allí de pie, mirando torpemente hacia su casa de vez en cuando. Finalmente, con una sonrisa amarga, dijo que en realidad estaba planeando pasar y celebrar conmigo, pero surgió algo. Curvé mis labios en una pequeña sonrisa. Por supuesto que entendí lo que quería decir. Asentí con calma. Está bien. Después de todo, ya no tenemos mucha conexión. Al oír eso, vi un profundo destello de arrepentimiento e inquietud en los ojos de Jason Miller. Su voz tembló levemente, casi ahogada por la emoción. Emma, ¿de verdad teníamos que terminar así? Admito que estaba ciego en aquel entonces. Cometí muchos errores estúpidos. Pero de ahora en adelante, negué rápidamente con la cabeza y lo interrumpí, con una sonrisa burlona. De ahora en adelante, deberías concentrarte en descubrir cómo deshacerte de esa pareja de madre e hija que te agarran. Justo cuando las palabras salieron de mi boca, Lily salió corriendo de la casa, agarrándose con fuerza al borde de la camisa de Jason, me miró con fiereza, y en ese instante, él se quedó paralizado, con el rostro lleno de una expresión de desesperación total, como si prefiriera estar muerto. Aproximadamente una semana después, finalmente se conoció la sentencia de Megan Quinn. Fue condenada a 3 años de prisión. En cuanto a Jason,
aunque evitó la cárcel, se añadió una marca a su historial personal. Lo que debería haber sido un futuro prometedor para un joven con estudios que regresaba se redujo a realizar labores manuales en una fábrica del condado. Así, sin más, pasaron 2 años. Mi negocio de semillas de girasol tostadas floreció. Finalmente, abrí 3 tiendas por todo el pequeño condado, constantemente ocupada tostando semillas y atendiendo a clientes. Algunos incluso de otros pueblos venían a negociar colaboraciones. Más tarde, para mejorar la eficiencia, me mudé del viejo callejón y compré un edificio de 3 pisos para vivir y almacenar el inventario. Aún así, Jason seguía volviendo de vez en cuando para acosarme. Desde que empezó a trabajar en la fábrica hace 2 años, se volvió más frecuente. Incluso tenía la ilusión de que nuestro compromiso de la infancia le daba derecho a exigirme que me casara con él. Pero en cuanto le tiré en la cara la carta oficial de despido firmada por el señor y la señora Miller, perdió el control por completo. Sin decir una palabra, se estrelló la cabeza contra el marco de la puerta, suplicándome perdón. Simplemente me quedé allí parada fríamente, observándolo realizar su pequeño acto. No había rastro de compasión en mis ojos. Finalmente se rindió. El peso del rechazo. Desde ese día, Jason Miller no volvió a aparecer en mi puerta. Poco después, me enteré de que Jason se casaba. Resultó que Megan Quinn, tras mostrar buen comportamiento en prisión, había obtenido una libertad anticipada. La misma noche de su liberación, decidida a encerrar a Jason para siempre como su sustento, lo emborrachó y ambos acabaron en la cama. Por pura casualidad, varios vecinos e incluso los padres de Jason presenciaron la escena. Sin posibilidad de salvar su reputación, Jason se vio obligado a casarse con Megan. Cuando me enteré, me reí a carcajadas. Más tarde, cuando mi marca de pipas de girasol tostadas se expandió más allá del condado y ganó reconocimiento en las zonas aledañas, recibí múltiples reconocimientos. Incluso me invitaron a hablar en público como empresaria de éxito. De pie en el escenario, vi a Jason Miller sentado entre el público. Parecía un hombre completamente diferente, con los hombros encorvados, nervioso y tímido, sin atreverse a mirarme a los ojos ni una sola vez. Y en cuanto a mí, mi vida brillaba, resplandeciente como la luz del sol.